agradarle al Señor poder traer nuestra ofrenda de adoración delante de Él y poder estar todos juntos en esta mañana. ¿Por qué no saluda a la persona que está a un lado del hermano? Dios te bendiga, bienvenido a la casa del Señor, bienvenido a este servicio de adoración, de acción de gracias. Amén. Estamos en la casa del Señor, amén. Antes de continuar y de introducirnos en la palabra de Dios, queremos darle unos anuncios. Bueno, al final se va a anunciar ya con más detalles. Vamos a tener una noche mexicana. Vamos a estar, bueno, siempre usamos como pretexto las fechas que se celebran, las festividades. Siempre nos gusta usarla como un pretexto para hablar de Dios, para glorificar a Dios. Entonces, eso es en realidad, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, vamos a hacer un culto, vamos a adorar al Señor, vamos a gozarnos en el Señor, usando como pretexto la festividad, las fiestas patrias, ¿verdad? Más adelante les vamos a dar más detalles hasta el final cuando suban a los anuncios, pero les queremos invitar para que estén pendientes, ¿verdad? Para que no se lo pierdan, porque siempre es de mucha bendición, porque es un tiempo en el que sí tenemos la parte, ¿verdad? De adoración, de poner a Dios en primer lugar, pero también es un tiempo muy importante de convivencia, ¿verdad? Las veces que lo hemos hecho, siempre es un tiempo muy importante en el que podemos convivir un poco más de cerca con los hermanos, compartir los alimentos, pasar un momento muy agradable, y sobre todo comer pozole, ¿verdad? Que eso nos gusta mucho, casi a todos, salvo que alguno por ahí esté a dieta, pero bueno, si alguien está a dieta se puede comer la lechuga, los rábanos y todo lo que lleva arriba el pozole nada más. Y una noticia que queremos darle, bueno, hace unos meses, tal vez usted, bueno, se deben de acordar muchos de ustedes, tenemos nuestros hermanos, el hermano Carlos y la hermana Erika, que han sido colaboradores aquí en la iglesia durante mucho tiempo, durante ya varios años. Y bueno, hace unos meses ellos se fueron a vivir cerca de Mérida, en Yucatán, a una ciudad que está cerca, se llama Valladolid. Y ellos se estuvieron congregando un tiempo en una iglesia, pero han tenido un sentir de parte de Dios, una inquietud. Y bueno, el Señor se ha abierto las puertas, se ha manifestado a favor. Y en unos días más ellos van a estar abriendo una célula ahí en la ciudad de Valladolid. Entonces estamos orando, estamos dando algunos pasos ahí con cuidado, tratando de no adelantarnos, ¿verdad? Que no nos gane la emoción. Pero lo más probable es que dentro de unos días vamos a tener una misión ahí en Valladolid, en Yucatán, y vamos a estar apoyándolos. Vamos a estar yendo, ¿verdad? A visitarlos, a estar allá con ellos en las primeras reuniones que tengan. Y después de eso, pues no sé, a lo mejor, ¿verdad? Algunos de ustedes también van a estar yendo a visitarlos, ¿verdad? Yendo a compartir la palabra con ellos, porque es de mucha bendición cuando empezamos a abrir y empezamos a explorar el campo misionero. Siempre Dios levanta gente, ¿verdad? Siempre, a veces usted ni sabe que Dios lo ha llamado a predicar la palabra, a veces usted ni sabe que Dios lo ha llamado a compartir el mensaje del evangelio, pero lo va a saber, amén. Se va a enterar tal vez dentro de poco tiempo. Así que vamos a estar orando mucho por ellos, vamos a estar clamando a Dios que Él sea el que abra las puertas, que Él sea el que tome el control, como lo ha hecho hasta el día de hoy, ¿verdad? Y si es la voluntad de Dios, podemos tener una célula y más adelante podemos tener una iglesia, ¿verdad? También ahí en la ciudad de Valladolid. Y puede ser que sea el comienzo de lo que hemos estado orando, que Dios nos permita explorar muchos lugares más. No lo sabemos. Ellos no se fueron allá con planes de abrir una célula, ni mucho menos
una iglesia, ellos se fueron por trabajo, pero tienen un llamado, definitivamente tienen un llamado de parte de Dios. Y probablemente habrá muchos de nosotros, muchos de ustedes también tienen un llamado y no sabemos en qué momento el Señor lo va a explotar, ¿verdad? En qué momento el Señor lo va a activar y nos vamos a poner a trabajar. Y cuando nos demos cuenta, ya vamos a estar en medio, ¿verdad? No nos vamos a dar cuenta cuando ya vamos a estar en la obra y en el servicio del Señor, porque así se mueve el Señor, ¿verdad? El Señor, si nos pide permiso, ¿qué cree que pasa muchas veces? Nos gana las dudas, nos gana el temor, se sobrepone a veces la naturaleza humana, ¿verdad? Pero a veces Dios no nos pide permiso, a veces nada más nos avienta al ruedo y Él está con nosotros, amén. Por favor, abra su Biblia conmigo en la carta del apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 11. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de un poco acerca de un discernimiento espiritual. El versículo que usamos fue el de 1 de Juan, cuando dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de parte de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese fue el pasaje que estuvimos viendo. Y el día de hoy, bueno, podríamos decir de alguna manera que la continuación, podríamos decir, ¿verdad?, que es la segunda parte. Por cierto, los días miércoles estamos tomando una pequeña serie, no va a ser muy larga, tal vez ya vimos una parte y probablemente haya dos partes más, tal vez tres, acerca del capítulo 4 del libro de Nehemías. Entonces ya comenzamos con una pequeña introducción el día miércoles antepasado, porque el pasado fue de oración, y este próximo miércoles vamos a continuar con esa enseñanza de Nehemías capítulo 4. Así que si tienen la oportunidad de estar con nosotros el miércoles, va a ser de mucha bendición. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero que voltee con la persona que está a un lado y dígale: hermano, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Ayúdenme a orar. Cierra sus ojos un momento. Padre, te damos gracias en esta hora del día. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Te hemos cantado, Señor. Hemos pasado un tiempo de mucha bendición en las alabanzas, Señor, en la adoración. Hemos derramado nuestro corazón delante de ti, Señor. Creemos que tú te has agradado, Señor. Creemos que tú has recibido esa adoración, Señor, porque somos tus hijos. Creemos, Señor mi Dios, que tú estás en este lugar, que tú
tu palabra, Señor mi Dios, es enviada a este lugar, que tu Espíritu Santo, Señor, está ministrando ya a nuestros corazones. Y hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a ser receptivos, ayúdanos a que tu palabra sea un agente de cambio, Señor, de transformación en nuestras vidas, que podamos ser, Señor mi Dios, alcanzados por tu gracia, por esa gracia especial, Señor, que nos has dado para conocerte y para ser más como tú cada día de nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo está escribiéndole a los hermanos en Corinto, y los hermanos en Corinto, dicen los escritores, los que estudian la Biblia, el Nuevo Testamento, que probablemente la iglesia de Corinto fue la iglesia que más, con la que más batalló Pablo, en el sentido de que eran una de las iglesias más bendecidas, tenían la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Muchos dones, mucha gracia había sido derramada sobre esa iglesia, pero tenían un problema muy fuerte. Eran muy inmaduros espiritualmente. Y algunos historiadores dicen que el apóstol Pablo escribió por lo menos 5 cartas a los corintios, de las cuales solamente se conservaron 2, que son las que conocemos en la Biblia como Primera y Segunda de Corintios, pero que probablemente el apóstol Pablo escribió al menos 5 cartas a esa iglesia, en contraparte a las demás iglesias que, bueno, solamente con 1 o con 2 cartas, ¿verdad? Él pudo exponer todo lo que quería decirles, todo lo que quería hablarles. Y probablemente algunas otras que se extraviaron, ¿verdad? Porque era muy común que la correspondencia se extraviaba o se deterioraba con el paso del tiempo. No era posible conservarlos. Si no se copiaban continuamente, pues se perdían. El caso es que el apóstol Pablo usa muchos argumentos de mucha importancia en la iglesia de Corinto, y esos mismos argumentos nos sirven a nosotros el día de hoy. Esos mismos argumentos son los que el Señor usa para hablar a nuestra vida el día de hoy. Y el apóstol Pablo está hablándoles a ellos acerca de que deben tener la capacidad de discernir, deben tener la capacidad de juzgar, pero no de juzgar a la ligera, no de juzgar de una manera como el mismo apóstol lo dice aquí en el texto, no de una manera carnal, sino de una manera espiritual. Y nos dice algo muy importante el apóstol Pablo en este pasaje. Nos da una revelación muy importante, que nos ha sido dada de parte de Dios, un recurso como ningún otro. Nos ha sido dado de parte de Dios un recurso que no lo tiene nadie más que la iglesia, más que los hijos de Dios. Y ese recurso el apóstol Pablo lo menciona aquí en el último versículo del capítulo 2. Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, no, eso no quiere decir, ¿verdad?, que cada uno de nosotros de manera individual tengamos la mente de Cristo aquí adentro de nuestro cerebro, ¿verdad? No está diciendo eso. Está diciendo que tenemos un recurso, tenemos una herramienta espiritual que si aprendemos a hacer uso de ella, eso va a cambiar nuestra vida de una manera radical, de una manera increíblemente grande, ¿verdad? ¿Y qué significa esto de que tenemos esta herramienta, este recurso?
¿qué es la mente de Cristo? O diciéndolo de otra manera, ¿verdad? El criterio de Cristo. Bueno, el apóstol Pablo indudablemente hacía uso y se refería de las escrituras en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Cristo está revelado a lo largo de toda la escritura, a lo largo de todo. Cuando el Señor Jesús habló en el Evangelio de Lucas capítulo 24, si usted recuerda, al final habla de los discípulos que se encuentran con el Señor en el camino de Emaús, ¿no? Van caminando hacia esa aldea y el Señor se encuentra con ellos en el camino y comienza a hablar. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron al lugar donde iban y Él se quedó con ellos y estuvo con ellos, dice que al hablar de ese tema, de ese mismo tema del Cristo, dice que les abrió las escrituras y les empezó a enseñar cómo era necesario que pasara todo lo que había sucedido. Dice Lucas, empezando desde Moisés, siguiendo por todas las escrituras y también a través de los profetas. Y eso es algo sumamente importante, porque esas eran las tres partes en las que se dividía el Antiguo Testamento, las escrituras de los judíos. Moisés se está refiriendo a la ley, a los cinco primeros libros de la Biblia. Después dice a las escrituras, que era, así se le llamaba a la parte que comprende los libros de historia y los libros de sabiduría, como los conocemos el día de hoy. Y cuando se refiere a los profetas, obviamente se está refiriendo a los escritos de los profetas, que antes no estaban divididos como ahora en profetas mayores y profetas menores. Eran esas tres partes. Entonces Jesús está diciendo que para que los discípulos que iban en el camino de Emaús pudieran entender y pudieran asimilar la persona y la obra de Cristo, el mismo Cristo, el mismo Jesús usó el Antiguo Testamento porque ahí Él estaba revelado. Y el apóstol Pablo hace lo mismo en muchos pasajes. Usa partes del Antiguo Testamento para revelarles a Cristo. Pero en los tiempos del apóstol Pablo no existían, o al menos no estaban recopilados y al alcance de la mano, los evangelios. Pero el día de hoy nosotros tenemos los evangelios. Tenemos, hermano, a Cristo. ¿Quiere usted conocer la mente de Cristo, el criterio de Cristo? Lea el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, haga de cuenta que es una síntesis. El Sermón del Monte, haga de cuenta que es así como cuando alguien está así medio desnutrido y las mamás de antes te decían: te voy a hacer un caldo pero concentrado, ¿verdad? Y le ponían el hueso, le ponían el cartílago, le ponían así para que el caldo estuviera así concentrado. Y te vamos a dar una tacita nada más de caldo, pero ahí va toda la vitamina. Bueno, así es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una síntesis de la mente de Cristo, del criterio de Cristo. Una persona, un cristiano que conoce la mente de Cristo, es un cristiano que su vida va a cambiar, va a ser completamente diferente a la de cualquier otro ser humano que piense de acuerdo a los lineamientos y a la corriente de este mundo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Mira, el apóstol Pablo está diciendo, bueno, todo el capítulo les está hablando de que hay cosas que ellos no pueden comprender porque no están viendo las cosas
desde la perspectiva que las deberían de ver. Por ejemplo, en el versículo 9, un par de versículos antes de lo que leímos, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, dice, ningún ojo vio, ningún oído ha escuchado, ni la imaginación de ningún ser humano ha sido capaz de imaginar las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y la mayoría de las personas, cuando hablan de esto, creen que son cosas que Dios ha preparado en el cielo para cuando muramos vayamos y las veamos y las escuchemos. Pero no es así, porque cuando Pablo usa estas palabras, Pablo está citando un salmo y está hablando de cuando la presencia de Dios se manifestó, cuando la gloria de Dios se manifestó delante de Moisés. Dice, cuando la gloria de Dios descendió, dice el salmista, los montes descendieron, los montes fueron deshechos. Y dice, ojos no vieron, ni oídos percibieron, ni nadie se imaginó lo que tú tenías para nosotros. Está hablando de cuando Dios le dio la ley a Moisés, cuando Dios le reveló a Moisés la ley y les dijo, este es el modelo de vida que quiero que ustedes lleven, y esta es la manera como ustedes deben pensar para que sean diferentes a los demás pueblos. Y verdaderamente podemos ver cómo la ley, dice uno de los salmos, dice, la ley de Jehová perfecciona, hace sabio al sencillo. Cuando alguien escudriña la palabra de Dios y estudia la palabra de Dios de una manera seria, de una manera comprometida, de una manera sistemática, hermano, hasta nos volvemos más inteligentes. De verdad. No crea que lo estoy vacilando. Nos volvemos más inteligentes. Yo he conocido cristianos, me tocó ver en mi generación muchos jóvenes que no les iba muy bien en la escuela. Ahí la llevaban más o menos. No eran muy buenos no tenían muy buena retentiva, no tenían muy buena capacidad de comprensión, pero empezaron a estudiar la Biblia y eso les abrió la mente, les expandió la mente y comenzaron incluso a mejorar en sus calificaciones en la escuela. Eso es una realidad. La palabra de Dios nos abre la mente, nos abre el panorama y podemos ver el mundo y podemos ver la vida de una manera distinta, desde otra perspectiva. Dice el apóstol Pablo antes, bueno, ya leímos el versículo 9, el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Fíjese, hay cosas que la gente que no conoce a Dios, la gente que está en el mundo, no pueden ver, ni oír, ni comprender las cosas que Dios nos ha dado. Pero nosotros, dice Pablo, sí tenemos la capacidad de verlas y de oírlas y de comprenderlas, pero no por nosotros mismos. Necesitamos, dice, que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestra vida y el Espíritu Santo de Dios nos va a dar esa capacidad. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso comienza a donde leímos, a donde comenzamos a leer, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea,
¿quién puede entender? Nadie puede leer ni nadie puede ver los pensamientos de otra persona. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tú puedes ver a una persona y puedes verla en apariencia, puedes ver su conducta, su manera de hablar te va a revelar parte de sus pensamientos, pero tú no puedes saber si lo que esa persona te está diciendo es lo que verdaderamente piensa o lo que verdaderamente siente. Dice el apóstol Pablo, solamente el espíritu del hombre es el que conoce y sabe lo que hay. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, cada quien se conoce a sí mismo. O sea, nadie se puede engañar a sí mismo. Tú te conoces, ¿verdad? Tú sabes quién eres, tú sabes lo que piensas, tú sabes lo que sientes. Aunque nuestros pensamientos y nuestros sentimientos los podemos ocultar y los podemos disimular. Es más, podemos engañar a la gente que está a nuestro alrededor, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos, ni mucho menos al Señor. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así como cada quien sabe y cada quien conoce lo que hay en el interior de su corazón y de sus pensamientos, dice el apóstol Pablo, así el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sabe quién es Dios. Sabe, conoce y escudriña lo profundo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo está en nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Entonces, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios está a nuestro alcance porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Y dice Pablo, y nosotros, o sea, los cristianos, no hemos recibido el espíritu del mundo. Ya no, hermano, ya no podemos andar y pensar de la manera como piensa el mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Qué es lo más común en el mundo? Le voy a decir qué es lo más común: juzgar a la ligera, juzgar según las apariencias o juzgar según nuestra conveniencia. Eso es lo más común en el mundo. Si una persona hace algo o dice algo que nos favorece o hablan bien de nosotros, automáticamente algo en nuestra mente nos dice que esa persona es buena y nos cae bien. Nos cae bien. ¿Por qué? Porque está hablando bien de nosotros, ¿no? Y no sabemos en realidad si esa persona que está hablando bien de nosotros, si lo que está diciendo es realmente lo que piensa o lo que siente. Puede ser que le caigamos mal a una persona y aún así hable bien de nosotros. Estamos hablando de un ejemplo, ¿verdad? Hay personas que hablan bien de otros, pero no para hacer quedar bien a otros, sino para quedar bien ellos. Hay personas que saben dar una buena apariencia. Hay personas incluso, escuche bien, hay personas que estudian los rasgos, las características, la personalidad del ser humano para poder sacar provecho. Hay personas que pueden llegar a estudiar el comportamiento y el razonamiento humano y lo pueden usar a su favor. Y esto es muy común, le voy a decir en qué es muy común: en los vendedores. Una persona que sabe vender es una persona que sabe usar y sabe, en el buen sentido de la palabra, manipular a una persona. Y yo no sé si usted conoce a alguien así, pero hay personas que son capaces de venderte cosas que ni necesitas. Hay personas que son capaces de venderte cosas que ni siquiera tienes dónde poner en tu casa, que es más,
cosas que ni sabías que habían, ni sabías que existían hasta que te las llegaron a ofrecer. Hay gente que tiene la capacidad de hacerte sentir que necesitas comprar lo que estás vendiendo. ¿Y cómo comienzan a hablarte? No llegan y te dicen, oiga, basta querer. No, ¿verdad? No llegan y te dicen así. Primero llegan y te dicen, hola, buenos días, ¿cómo está usted? Oiga, qué bien se le ve esa blusa, qué bueno. Oiga, se ve usted muy bien. ¿Qué está tomando? ¿Está usted haciendo ejercicio? ¿Qué? Porque le veo. ¿Y qué sucede? Automáticamente la persona a la que le están hablando comienza a abrirse, comienza a quitar barreras, a quitar protección, ¿verdad? Y cómo comienza. Puede llegar, una persona puede llegar seria. No sé si alguna vez has ido a una plaza, a un centro comercial, y tú puedes entrar muy serio y de repente alguien te aborda y te dice, oiga, mire, ya vio esta nueva fragancia que hay, ¿verdad? De este perfume. Mire, le voy a regalar una muestra. Oiga, qué bien se ve usted. Oiga, se me hace conocido. No es usted de tal lugar, no es, y mentira, ni te le haces conocido ni nada. Nada más te están sacando plática, te están haciendo sentir bien. Te van a decir, oiga, qué bien se le ve esa camisa. Oiga, se ve que es usted una persona. ¿Y qué es lo que sucede? Por muy seria que vaya la persona, cuando menos te lo esperas, ya se comienza a reír. Ya se comenzó a reír, ya comenzó a quitar esas barreras. Y hay personas que estudian, ¿verdad? esos recursos y los usan a su favor. Pero eso no quiere decir que le caigas bien, porque una vez que te venden lo que te querían vender, hasta te los puedes encontrar en la calle y hasta como que ni te conocen ni nunca te han visto. ¿Por qué? Porque no quiere decir que eras su amigo, que les caías bien o que nada más te querían vender algo. Y cuando nosotros juzgamos, no sabemos juzgar o no sabemos analizar, filtrar lo que está delante de nosotros, vamos a comprar lo que nos vendan. Y no te estoy hablando nada más de cosas materiales, sino ideas, pensamientos que muchas veces el mundo te los va a venir a plantear y te va a decir, mira, esto es lo mejor para ti, para tu familia, esto es lo mejor para tu estilo de vida, para que todo el mundo vaya en paz, ¿verdad? Tenemos que aceptar este pensamiento, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y normalizan ciertas cosas y te las quieren vender y quieren hacer que las aceptes como si fuera algo normal, como si fuera algo natural. Y a veces para alcanzar esas metas, primero te van a querer hacer sentir parte de. El mundo, hermano, nos va a querer absorber o nos quiere absorber. Nos quiere hacer sentir parte de. Y si no tenemos la capacidad de discernir, si no tenemos la capacidad de usar el recurso que Dios nos ha dado, que es la mente de Cristo, nos vamos a comer todo lo que el mundo nos da y vamos a comprar todo lo que el mundo nos está vendiendo. Dice el apóstol Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hermano, si usted ha recibido a Cristo, usted tiene el espíritu de Dios. Usted lo tiene. No son dos cosas diferentes. Que nos hagamos cristianos y que después tengamos que pedirle a Dios que nos dé su espíritu. No, cuando usted recibe a Cristo, usted recibe el espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crecer y madurar en el espíritu de Dios. Tenemos que hacernos más espirituales, porque el apóstol Pablo menciona aquí el hombre natural y el hombre carnal, que es lo mismo, que es
no es otra cosa más que el ser humano que está acostumbrado a vivir y a pensar según la corriente del mundo. ¿Ok? Pero dice el apóstol, no hemos recibido el espíritu del mundo. Ya no. Ya no podemos seguir pensando como piensa el mundo, juzgando a la ligera, juzgando según las apariencias. Ya no podemos seguir creyendo y recibiendo todo lo que nos dicen, todo lo que nos cuentan, todo lo que nos dan, sino que dice el apóstol Pablo, hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay cosas que Dios nos ha dado. Hay una gracia especial que Dios nos ha dado. Hay dones espirituales que Dios nos ha dado, pero no los podemos ver. ¿Sabe por qué? Porque no los vemos a través del Espíritu. No nos ponemos los lentes del Espíritu. Y de esa manera no los podemos ver. No podemos ver lo que Dios nos ha dado. Y vamos caminando por esta vida sin saber que tenemos recursos y que tenemos dones y que tenemos bendiciones que Dios nos ha dado y que las podemos usar a nuestro favor. Y que podemos, hermano, escúchelo, evitarnos muchos problemas. Podemos evitarnos muchas lágrimas. Podemos ahorrarnos muchos dolores de cabeza. La mayoría de los problemas que tenemos. El otro día vi un meme que compartió alguien que decía, no, Dios no te está dando ninguna batalla. Los problemas que tienes son porque has tomado malas decisiones. Y sí, es cierto. A veces la regamos, a veces tomamos malas decisiones y decimos, Dios le da las peores batallas a sus mejores soldados. La queremos disfrazar. Y no es que Dios te está dando batallas, es que nos metemos en problemas por las malas decisiones que tomamos, porque no tenemos la capacidad de ver las cosas por medio del Espíritu. O sea, en otras palabras, somos carnales. Nos movemos todavía en el espíritu del mundo, en la manera de pensar del mundo. Hace ya algunos años, a principios de la década de los 90, hubo un movimiento estudiantil cristiano que tomaron como bandera, como estandarte, una pregunta, y se volvió una moda durante muchos años, bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya no está de moda, pero sigue existiendo. Una frase que era una pregunta: What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y incluso había pulseritas que tenían las iniciales WWJD. What will Jesus do? Eso, había playeras, había stickers, ¿verdad? Para las libretas, para las mochilas, había pines. Lo pusieron en muchos lugares. Hicieron una campaña muy grande de esto y dejó una huella en la sociedad en Estados Unidos, y todo mundo tenía esa pregunta en mente, y por eso lo hicieron en pulseras, para que tú trajeras esa pulsera y en cada decisión que fueras a tomar, en cada paso que fueras a dar, antes de hacerlo te preguntaras: ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Ah? Y eso es algo interesante. Pero para que eso funcione, para poder usar correctamente ese recurso, ¿qué haría Jesús? Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que saber quién fue Jesús. Porque hay muchas personas que tienen su propia idea de Jesús, su propio concepto de Jesús. Y entonces dicen, ¿qué haría Jesús? Bueno, mire, nada más hubo un movimiento en la década de los 60 y en adelante, que fue el movimiento hippie. Y el movimiento hippie surgió de una interpretación de cuando la palabra del Señor dice que tenemos que amarnos unos a otros
y comenzaron proclamando el amor en el sentido fraternal, pero pues hubo, ¿verdad? Como siempre, hubo quien lo desvirtuó y se volvió ahí una situación de desenfreno sexual y de una vida de promiscuidad tremenda, cuando comenzó con una buena intención, pero se desvirtuó. Y eso sucede porque muchas personas tienen su propio concepto de quién es Jesús, pero la Biblia nos revela quién es Jesús. Y cuando usted y yo conocemos al Jesús de la Biblia, podemos sabiamente, efectivamente, antes de tomar cualquier decisión, sería bueno que nos preguntáramos, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Si tienes que decirle algo a una persona, ¿cómo se lo diría Jesús? ¿Cómo arreglaría Jesús un asunto pendiente con una persona? Llegaría y le diría, oye, ¿tú qué te crees? Mira, no, ¿verdad? Cuando conocemos al Jesús de la Biblia, sabemos que Él lo haría con amor, buscaría la manera de reconciliar, buscaría la manera de sanar las heridas, las ofensas. Cuando estamos en nuestro trabajo y a alguien, ¿verdad? Puede ser que a alguien de repente le ofrezcan, oye, ¿sabes qué? Mira, te puedes ganar una lana, pero hay que hacer ahí una tranza, y en ese momento surge la pregunta en tu mente, ¿qué haría Jesús? ¿Qué decisión tomaría Jesús? Cuando vas pasando por la calle y de repente hay alguien necesitado, ¿qué haría Jesús? El Jesús de la Biblia, no el Jesús que algunos se imaginan o que algunos han deconstruido. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que saber quién es Jesús. Y el apóstol Pablo aquí dice algo muy importante, lo cual también hablamos, versículo 13, o sea, lo que Dios nos ha concedido, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, no con filosofías, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, el apóstol Pablo dice, bueno, nosotros les hemos enseñado a ustedes, y lo dice al principio del capítulo, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo no usé la sabiduría humana, las palabras persuasivas, la filosofía, aunque la conozco, dice Pablo, pero no la usé, sino usamos el poder de Dios. La manifestación del poder de Dios y la palabra de Dios fue la que transformó sus vidas. Yo no los convencí de nada, dice el apóstol Pablo. Yo no los manipulé, yo no los influencié. Fue el Espíritu Santo el que los convenció. Fue Dios el que hizo una transformación en sus vidas. Y si Dios hizo esa transformación en sus vidas, ¿por qué ahora pretenden hacer las cosas de la manera carnal, de la manera natural, cuando tienen a su alcance el recurso más importante, el recurso más valioso que Dios le puede dar al ser humano, que es la mente de Cristo? Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, la manera de pensar de un cristiano
va a chocar con la manera de pensar del mundo. Dice que nosotros, por medio del Espíritu, acomodamos lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? Pero el hombre carnal no puede entender eso. Le voy a decir por qué. Porque si usted en su trabajo quiere honrar a Dios y alguien le propone un negocio turbio y alguien le propone una situación en la que usted se puede ganar un buen dinero, pero usted sabe que eso no glorifica a Dios, y usted dice: no, muchas gracias, yo no participo, no quiero participar en eso, porque eso no le agrada a Dios. La gente que escucha eso va a decir: pero qué locura. Oye, con esto, con este dinero que te estamos ofreciendo, puedes salir de deudas, puedes pagar, no sé, el tratamiento si tienes algún hijo enfermo, o puedes cambiar tu vida de una manera positiva. Oye, cualquiera desearía tener una oportunidad como la que estás teniendo y la estás desaprovechando. O sea, para el mundo es una locura cuando tú quieres ser íntegro para Dios. Ellos no lo entienden. Dicen, no lo entienden ni pueden entenderlo porque se ha de discernir espiritualmente. Para el mundo es una locura. Cuando de repente en tu círculo de amigos te dicen: oye, mira, hay una muchacha que ahí en el trabajo, en la oficina, que está pregunte y pregunte por ti y no te quita los ojos de encima. Mira, para mí que ahí tienes un chance, para mí que ahí tienes una oportunidad, ¿verdad? Y tú dices: pero yo estoy bien, o sea, yo quiero guardar mi matrimonio, quiero estar en paz en mi matrimonio. Y el mundo que dice: ay, cómo eres menso, ahora que dicen los amigos en el trabajo o en tu círculo de amigos, en cualquier lugar, dicen: ah, cómo eres menso, estás desaprovechando la oportunidad, ¿verdad? Es una locura, para ellos es una locura. ¿Por qué? Dice, porque no lo pueden entender, porque se ha de discernir espiritualmente y el hombre carnal es incapaz de discernir espiritualmente. El hombre carnal no puede hacerlo. No es capaz de entender. Si tú le hablas a la gente y tú le dices, es que te dicen: oye, mira, el domingo vamos a tener una fiesta, una reunión, una carne asada, mira, vente en la alberca acá, y tú dices: muchas gracias, pero yo voy a la iglesia. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Mira que aquí y es una locura para ellos, no lo pueden entender. No lo pueden entender porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero usted y yo tenemos la mente de Cristo. Tenemos que aprender a usarla. La mente de Cristo es el criterio de Cristo y eso nos sirve. Porque dice el apóstol Pablo, dice: en cambio el espiritual, o sea, el hombre espiritual, el que ha alcanzado un grado de madurez en el espíritu, dice: juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir el apóstol con estas palabras? No quiere decir que nosotros podamos hacer lo que queramos y nadie nos puede juzgar. No. Eso no es lo que el apóstol está diciendo. En cambio, el espiritual, el hombre, o sea, el cristiano espiritual, refiriéndose a hombre y mujer, por supuesto, el que es espiritual juzga todas las cosas. Y la palabra juzgar aquí la está usando en un sentido, porque mira, el punto es este: usted y yo como cristianos estamos llamados a juzgar todas las cosas. Y aquí es donde algunos cristianos dicen: no. Pero el Señor Jesús dijo: no juzgues para que no seas juzgado.
Bueno, ahí te va. Eso es en Mateo capítulo 7, en el versículo 1. Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra que Jesús usó, que dice no juzguéis, se traduce de la palabra griega crino, con K, crino, que significa, se tradujo como juzgar, pero literalmente significa condenar. O sea, condenar a alguien de manera inmediata, de manera superficial, juzgar a alguien a la ligera. A eso se refiere. Cuando tú ves a alguien y ya sea por su apariencia o ya sea por algo que externó, una opinión que externó, o ya sea por su trasfondo familiar o por su trasfondo, te haces una idea de esa persona y la descalificas. O, por ejemplo, el Señor Jesús tuvo un conflicto con los discípulos. En el Evangelio de Juan capítulo 9 dice que Jesús iba con sus discípulos y vieron a un hombre que era ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que haya recibido este castigo? Y Jesús dice: no, ni pecó él ni pecaron sus padres. O sea, obviamente todos pecamos, pero lo que Jesús estaba diciendo es: esa condición en la que él se encuentra no es resultado del pecado, no es un castigo por el pecado, es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Ok? Pero ellos juzgaron, condenaron en el momento, instantáneamente. En el tiempo de Jesús, en el tiempo del Nuevo Testamento, había una idea muy generalizada de que si alguien era bueno, si alguien era justo, le iba a ir bien, y si alguien era malo, era pecador, le iba a ir mal. Por eso cuando a una persona le iba mal o le pasaba algo malo, la gente decía: ah, seguramente estaba en pecado. Y cuando a alguien le iba bien o le salían las cosas bien, la gente decía: ah, es que debe ser un hombre justo, debe ser un hombre recto, debe ser un hombre íntegro, por eso le va bien. Y esa idea estaba muy arraigada, muy arraigada. Por eso Jesús les dice en una ocasión, dice: aquellos que estaban en el estanque y les cayó la torre encima y se murieron, ¿ustedes creen que eran los más pecadores de Galilea y que por eso se murieron? Dice Jesús: no, eso fue un accidente. Eso fue simplemente un accidente. Jesús dice: miren, Dios es tan bueno, deberíamos tratar de ser más como Él. Dice Jesús: porque Dios es tan bueno que hace que su sol alumbre sobre justos e injustos, y hace que su lluvia caiga sobre buenos y malos. ¿De qué está hablando Jesús ahí? De las cosechas, ¿verdad? Porque la gente casi tenía la idea de que si dos parcelas estaban juntas, pero una le pertenecía a un hombre justo y otra le pertenecía a un hombre pecador, ellos tenían la idea de que solamente debería de llover sobre la parcela del hombre justo, y el sol solamente debería alumbrar la parcela del hombre justo, y la parcela del hombre injusto debería de morirse sin sol y sin lluvia. Y Jesús dice: pero ¿por qué? ¿Cuál es el punto aquí? Que todos creemos que somos buenos, todos creemos que merecemos el sol y la lluvia, pero cuando Jesús dice: miren qué bueno es el Señor, que hace que su sol salga sobre justos e injustos y su lluvia caiga sobre buenos y malos. O sea, ¿qué es lo que les está diciendo Jesús ahí? Probablemente ustedes sean malos también. Lo más probable es que ustedes también son pecadores, pero la gracia de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, que Dios no juzga como nosotros juzgamos, y eso nos da la oportunidad de no ser exhibidos. Porque si Dios fuera como nosotros, sucedería eso: la lluvia caería solamente sobre los que se portan bien, y los que se portan mal serían avergonzados. Pero Dios hace que llueva parejo sobre todos, y entonces nosotros no tenemos la capacidad
de decir, ay, este es bueno o esto es malo, sino tenemos la mente de Cristo para decir, esta persona está buscando a Dios de manera genuina y a este hace falta que le enseñen, hace falta que lo orienten, hace falta que lo guíen. Pero ya no estamos juzgando, ya no estamos condenando a la ligera. Estamos usando la mente de Cristo, el criterio de Cristo. ¿Ah? Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 7, no juzguéis, es la palabra crino, es la palabra condenar. ¿Ok? Ahora, en Juan capítulo 7 también, pero en el versículo 24, el mismo Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La palabra juicio que usa en Juan 7 no es la misma palabra que se traduce como juicio en Mateo 7. La de Mateo 7 es crino, la de Juan 7 es anacrino, que significa discernir, escudriñar. Significa, haga de cuenta, así como cuando un juez va a dictar una sentencia, pero se le presentan las pruebas. Antes de dictar una sentencia, tiene que comparar las pruebas, tiene que hacer un desahogo de pruebas, tiene que decir, a ver, ¿qué pruebas hay de la culpabilidad y qué pruebas hay de la inocencia? Y según las pruebas, a las que tengan más peso, es la sentencia que el juez va a dictar. Pero el juez no puede decir, este es culpable porque usa los pantalones así, ¿verdad? El juez no puede decir, este es culpable porque me cae mal, porque este es pariente de fulano de tal. No, este ya es culpable. El juez no puede o no debe hacer eso. Debe de irse a lo profundo, a las pruebas, a escudriñar. Tiene que escuchar. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Fíjese, cuando el apóstol Pablo dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, ahí la palabra que se usa para decir juzga es la palabra crisis. La palabra crisis nos da la idea precisamente de un juicio que contiene todos los elementos, de un procedimiento. ¿Ok? Ya no es juzgar a la ligera, ya no es solamente ver las pruebas, pero es convertirnos nosotros en parte, en el buen sentido de la palabra, en el juez. No porque nosotros seamos el juez en sí, sino porque conocemos, se supone que conocemos el criterio del juez. Nos ha sido dado el espíritu del juez. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Dice que Jesús se retiró al desierto, se fue al desierto y dijo, voy a descansar un rato. La gente está muy agitada, los ánimos están muy encendidos, Herodes está muy alterado, los romanos también andan ahí, los judíos ni se diga. Entonces Jesús dice, me voy a desaparecer de la escena un tiempo en lo que las cosas se enfrían, y se fue al desierto. Pero cuando está en el desierto, tal vez en una cabaña reposando, y se asoma a la ventana y ve una multitud que había venido desde las ciudades a buscarlo. Y si Jesús hubiera juzgado como un hombre carnal, hubiera dicho, ay, ¿esto qué será que no entienden? La indirecta, ¿verdad? Que me vine al desierto para que no me molestara nadie y hasta acá me vinieron siguiendo. Dice la Biblia, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. No los juzgó a la ligera. Vio el corazón, profundizó
pudo discernir la necesidad que había en ellos. En las tradiciones judías, los testimonios que ellos guardan, que no está escrito en la Torá, pero son los testimonios que ellos usan para complementar los relatos bíblicos. Dice que en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés sigue a una oveja que se perdió en el desierto, y siguiendo a esa oveja es como llega al lugar donde la zarza se enciende y Dios le habla. Dice que la tradición de los judíos dice que Moisés iba muy enojado porque por culpa de la oveja tuvo que desviarse y tuvo que perder tiempo y tuvo que ir a buscar una oveja rebelde, una oveja que se extravió, que se perdió, que se desvió del camino. Y entonces dice que Moisés llevaba la vara en su mano y que iba dispuesto a que al encontrar la oveja, pues le iba a aplicar la regla de la pata quebrada. Y Moisés iba con toda la intención de hacerlo, dice la tradición judía. Pero cuando llegó a la cueva, en la base del monte, en esa cueva había un manantial, en esa pequeña cueva había un manantial. Y entonces cuando Moisés entra en la cueva siguiendo las huellas de la oveja, ve a la oveja tomando agua. Y dice la tradición que Moisés se dio cuenta y dijo: perdóname. Le dijo a la oveja, le pidió perdón a la oveja, le dijo: perdóname, porque yo creí que eras rebelde, pero ahora me doy cuenta que solamente tenías sed, solamente estabas buscando agua y yo no me había dado cuenta. Y la tradición de los judíos dice que cuando Dios vio que Moisés pudo ser sensible, que Moisés pudo discernir la necesidad de la oveja, entonces fue cuando Dios lo habló desde la zarza para que él pudiera pastorear al pueblo de Israel por el desierto. Moisés tuvo la capacidad de hacerlo, no juzgó a la ligera. Hermano, pregunta para reflexionar nosotros mismos: ¿hemos juzgado a la ligera? ¿Cuántas veces lo habremos hecho? ¿Cuántas veces hemos juzgado a la ligera a tu esposa, a tu esposo? ¿Cuántas veces hemos juzgado a la ligera a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos? ¿Cuántas veces no hemos sido capaces de discernir? Mira, mucha gente que te ha hecho daño, desafortunadamente, y tengo que decirlo, nos ha hecho daño porque nosotros lo hemos permitido. No hemos sido capaces de discernir, de juzgar con justo juicio, para conocer las verdaderas intenciones de mucha gente. El día de hoy siempre ha existido, ¿verdad? Pero el día de hoy de manera más acentuada, hay muchos peligros de muchas personas malintencionadas hacia nuestros hijos. ¿Puedes tú juzgar con justo juicio y discernir las amistades de tus hijos? ¿O con quién estás permitiendo que se junten tus hijos? A lo mejor tú puedes decir: ay, es algo sin importancia, ¿verdad? Es un amigo, es una amiga que está, ¿verdad? Sí, pero no sabes. La palabra de Dios dice que las malas compañías, las malas amistades, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te estás juntando tú? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién te estás relacionando? ¿A quién le estás abriendo tu corazón? Lo que el mundo te está ofreciendo, ¿lo estás filtrando con la mente de Cristo? ¿O lo estás recibiendo así como el mundo te lo da? Tenemos que aprender, hermano, a discernir.
tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que decirle al Señor: Señor, con tu Espíritu Santo que ya está en nosotros, que ya tenemos, ayúdame a discernir.